sobre todas las cosas. Aquí pueden venir los economistas y echarnos pues las mejores explicaciones, la van a explicar mejor que yo, porque yo no soy economista. Y te van a venir a decir, bueno, que hay que evitar la fuga de capitales, entonces te echan unos cuentos, que si no hay que sobredimensionar el Estado. Okay. Lo que hace que un país tenga estabilidad económica es que logre ser un país productivo en términos de creación de productos y servicios. Es decir, que sea un país capaz de generar riqueza. Si tú tienes un país que no genera nada, que no tiene valor añadido en términos económicos, es decir, Venezuela, ¿qué produce Venezuela? En términos de qué es lo que tenemos que quiere el mundo, petróleo. Ahora, ¿el petróleo realmente se produce? Esta es una vieja discusión. El petróleo sale de la tierra, pero hay gente que dice, no, pero ya va, es que para el petróleo salir de la tierra tiene que haber unos procesos que involucran al hombre, involucran a la máquina, involucran al Estado, involucran una burocracia. De manera que ahí se genera un proceso en el que tú estás generando valor añadido, tú estás sacando el petróleo. De hecho, si tú tienes refinerías, tú construyes un catálogo de productos a partir del petróleo, que es la materia prima. Construyes disolventes, elaboras combustibles, elaboras cualquier cantidad de productos que tengan que ver con el mundo del petróleo. Y ahí la mano del hombre interviniendo, la maquinaria interviniendo, el intelecto interviniendo, está generando algo. Ok. Pero hay gente que dice que no, porque realmente todo nace en el petróleo y que el petróleo es un accidente geográfico. El petróleo está allí no porque los venezolanos trabajamos para que hubiese petróleo en la tierra. El petróleo estaba cuando llegó Colón y vio que aquí habían unas tribus autóctonas, pues que vivían como ellas querían vivir. Y ese petróleo ya estaba en el subsuelo. Ese petróleo no está allí porque, porque Dios fue dadivoso con nosotros y esta es tierra de gracia, que lo podríamos pensar los católicos. Es otra forma de verlo. Pero el hecho es que eso está en la tierra. Eso no tuvo que ser creado. Originalmente el petróleo, tú puyas la tierra y el petróleo, el cuento es del reventón, salía el chorrete de petróleo. Claro, luego, repito, hay unos procesos. Pero ¿dónde está el meollo de la situación? Fuera del petróleo, Venezuela no ha logrado crear nada. Fuera del petróleo, Venezuela tiene, reformulo, tiene pequeños espacios de pequeños experimentos, por decirlo de alguna manera, de creatividad de sus connacionales, donde hay gente pues que se metió en el campo de la robótica y creó un carro de carreras que es arrechísimo, tal, lo que tú quieras. Ok, eso es un hito, eso es una cosa. Hay gente que montó, por todo el tema del problema cambiario, montó una plataforma para pagar electrónica y eso involucró creatividad, eso es un hito. Pero en términos generales, Venezuela fuera del petróleo no tiene nada. Habrá gente que te diga, bueno, el ron. Pero desde el punto de vista de lo que representan los ingresos del país, tú no puedes tener un ingreso de un país, o por lo menos de las dimensiones y de las exigencias que tiene Venezuela, a partir de ingresos por ron. No sé si me explico. Entonces, cuando tú le vas a buscar esto a propósito después de la inquietud que planteas acá, ¿por qué nuestras oscilaciones con la moneda? ¿Por qué no vale nada a veces? ¿Y por qué se va el dólar? Venezuela no puede tener estabilidad porque Venezuela no está anclada su economía en procesos productivos y una cadena de bienes y servicios que tú hayas elaborado, que sea permanente en el tiempo, que genere valor. Esa es la verdad. Y esto es muy duro para gente que está en Venezuela y que está dando la pelea y que tiene un negocio, un pequeño emprendimiento, honesto. No estoy hablando de los otros, porque sería hablar de otras categorías. Pero hablar de la gente que es honesta y que tiene pequeños emprendimientos, que trata de hacer, pues, de poner creatividad para sacar adelante a su familia y de generar unas ganancias, lo cual es muy lícito, es muy válido. Esos son hitos muy pequeños. Eso no, lamentablemente, en el gran PIB del país nacional, eso se diluye. Y no hay al día de hoy cómo Venezuela pueda estructurar un sistema donde haya una producción de bienes y servicios que sea suficientemente sólida. Por eso es que yo creo que están estos vaivenes también. Bueno, y a eso tú le unes toda la cantidad de cosas que entraña el chavismo, pues una cantidad de políticas de control, unas políticas que no son de control, son de criminalización de la ganancia. Un país que criminalice el hecho de hacer dinero está condenado al fracaso. Ese es otro tema. Las sociedades exitosas son las que aplauden a quienes hacen dinero.
que además eso genera un efecto multiplicador en el sentido de la imitación, de que, bueno, yo veo que mi vecino montó un negocio, gana plata, yo montaré el mío también, yo veré cómo hago. Claro, eso lleva un poco a otras discusiones subsecuentes, discusiones como, ay, ¿de dónde carajo voy a sacar yo plata para montar un negocio si yo apenas puedo ganar plata para comer? Bueno, ese es el mundo que nos ha tocado vivir y esas son otras discusiones. Pero el hecho macro es que solo las sociedades y los países que aplauden el ganar dinero son las sociedades que salen adelante. Si no, tú lo que estás creando es una sociedad de postrados, de mendigos, de gente que lo que estés pidiendo y esperando que le tiren desde el Estado, que es básicamente la sociedad venezolana, lamentablemente.